El 31 de julio de 1960, un hombre que buscaba piedras para decorar su jardín, se encontró con el cuerpo parcialmente enterrado de una niña en la Interestatal 93, cercana al poblado de Congress en Arizona. El cuerpo estaba vestido con pantalones cortos rojos y una blusa azul abotonada con un característico dibujo lineal vertical. Además, la niña llevaba un par de sandalias de adulto que habían sido cortadas a la medida de sus pies y sujetas con correas de cuero. Asimismo, las uñas de sus pies y manos habían sido pintadas de rojo brillante y cerca de su cuerpo se encontraron más restos de ropa. Se estimó que la pequeña había perdido la vida entre 1 y 2 semanas antes de ser hallada, y aunque no fue posible establecer una causa exacta de fallecimiento, se consideró que se trataba de un homicidio. Después de que los esfuerzos por identificarla resultaran infructuosos, la pequeña fue bautizada como Little Miss Nobody. Cuando se examinó la escena del crimen, las autoridades estimaron que el individuo o los individuos responsables del homicidio habían hecho 2 intentos distintos de cavar una tumba, debido a que se observó 2 alteraciones en la arena cerca del lugar del entierro. Además, había huellas de neumáticos que indicaban que el autor o autores tenían un auto, el cual habían conducido por la autopista 93 hasta el lugar en donde finalmente enterrarían a Little Miss Nobody. En la escena también se recuperaron una navaja y 2 juegos de huellas de zapato, una de ellas de un adulto, y otra que parecía haber sido hecha por las sandalias que usaba la niña, lo que indicaba que podía haber caminado hasta el lugar de su asesinato. La ropa, la navaja y las huellas de pisadas encontradas fueron enviadas a un laboratorio del FBI, con el fin de someterlas a un examen más detallado. Una autopsia determinó que los restos eran los de una niña caucásica de entre 5 y 7 años, quien tenía el cabello de color castaño, posiblemente teñido de un tono castaño rojizo. Además, la pequeña poseía una dentadura de leche intacta y en muy buen estado. Aunque no se pudo determinar la causa real de su deceso debido al estado de sus restos, el patólogo forense confirmó que Little Miss Nobody no había sufrido heridas punzantes ni fracturas óseas en su vida o en el momento de su muerte. Asimismo, ninguna de las prendas de vestir recuperadas presentaba agujeros que indicaran que Little Miss Nobody hubiera sido atravesada por un arma blanca. Por otro lado, debido a que los restos de la pequeña estaban carbonizados y en un avanzado estado de descomposición, en ese momento fue imposible realizar una recreación de la apariencia de la pequeña. Con la ayuda de los medios de comunicación locales, ciudadanos y agentes del FBI, la oficina del alguacil del condado de Yavapai intentó descubrir la identidad de Little Miss Nobody, y se emitió un boletín en todas las redes de radio para difundir el caso. Asimismo, numerosas personas condenadas por diversos delitos relacionados con pequeños fueron sometidas a interrogatorios prolongados, mientras que la oficina del alguacil recibió docenas de cartas, llamadas telefónicas y telegramas en torno al caso. Más tarde, se dijo que días antes del hallazgo, el 27 de julio, una familia había sido vista caminando cerca de la escena del crimen, y que una de las niñas del grupo llevaba ropa similar a la de la pequeña desconocida. La investigación llevó hasta una familia de apellido Davison, la cual fue sometida a un largo interrogatorio a principios de agosto. No obstante, la investigación confirmó que los Davison tenían coartadas que los descartaban como sospechosos. En agosto de 1960, los investigadores consideraron que Little Miss Nobody podía ser Sharon Gallegos, una niña de 4 años secuestrada de un poblado cercano a la escena del crimen. A pesar de que la ropa que llevaba la fallecida no coincidía con la que Sharon llevaba en el momento de su secuestro, los investigadores no querían descartarla, ya que el hallazgo de la pequeña desconocida solo habían transcurrido 10 días entre el secuestro de Sharon. No obstante, poco después,
la policía emitió un comunicado en el que indicaba que Little Miss Nobody no podía ser Sharon, ya que su edad estimada era superior a la de Sharon, y el lugar en el que había sido descubierto su cuerpo estaba demasiado alejado al último lugar en donde ocurrió el secuestro. Sin más pistas sobre su identidad y sin que nadie se acerque a reclamar sus restos, Little Miss Nobody fue finalmente sepultada el 10 de agosto de 1960 en el cementerio de Mountain View, en una ceremonia a la que asistieron más de 70 personas. El 8 de agosto de 1961, el alguacil llevó a un grupo de agentes de la ley y a un equipo de cámaras a filmar el lugar donde se había encontrado a Little Miss Nobody. Allí, se presentaron las pruebas a los medios de comunicación, incluidas las sandalias de goma que llevaba la pequeña. La filmación se emitió posteriormente en televisión, con la esperanza de obtener nuevas pistas para identificar a la pequeña, pero no se consiguió ninguna información nueva. Nuevas pistas llegarían décadas después en 2018, cuando gracias a los avances en los estudios de ADN y a la subvención del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, se decidió exhumar los restos de Little Miss Nobody para obtener material genético. Las muestras de ADN se introdujeron tanto en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas como en las bases de datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, con el fin de hallar coincidencias. Luego de obtener los restos, los forenses reexaminaron los huesos y los registros dentales, lo que permitió reajustar la edad de Little Miss Nobody a un rango de 3 y 6 años. Por su parte, el Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas creó una reconstrucción facial, mientras que en enero de 2022 se enviaron muestras del ADN a Outram, con la esperanza de identificar a un pariente cercano de Little Miss Nobody por medio de la genealogía genética. Gracias a estos exámenes, se pudo elaborar un árbol genealógico que llevó a los investigadores a confirmar en febrero de 2022 que Little Miss Nobody era la niña secuestrada que ya había sido considerada como su posible identidad décadas atrás en 1960. El 15 de marzo de 2022, luego de casi 62 años sin un nombre, se hizo público que Little Miss Nobody fue identificada como Sharon Lee Gallegos, una niña de 4 años que había sido secuestrada en el exterior de la casa de su abuela en el poblado de Alamogordo en Nuevo México. Según los reportes, los sospechosos del crimen eran 2 personas, quienes se llevaron a la pequeña 10 días antes del hallazgo de su cuerpo. Asimismo, varios avistamientos parecían confirmar que estos sospechosos habían estado acosando activamente a la pequeña durante días o incluso semanas antes del secuestro. Uno de estos avistamientos ocurrió el domingo, 17 de julio, cuando se divisó a una pareja en un auto sedán verde oscuro cerca del lugar en donde Sharon y su madre habían asistido a una misa. Según los reportes, dentro del auto habían 2 personas, un hombre pecoso y una mujer pequeña. Después de la misa, se dijo que la mujer sospechosa preguntó a varios asistentes sobre Sharon y su madre. Sharon vivía con su familia en la ciudad de Alamogordo en Nuevo México, pero no tenía contacto con su padre, un soldado que había abandonado a la familia cuando la pequeña era una bebé. Los Gallegos no tenían muchos recursos económicos y la madre de Sharon sostenía a la familia con su empleo de camarera en un motel local. A pesar de las dificultades económicas, la familia Gallegos era muy unida, siendo Sharon descrita como una niña despreocupada que disfrutaba de jugar con otros niños y de hacer recados sencillos para su madre. Asimismo, debido a su tez clara en comparación con la de sus hermanos, los parientes de Sharon le pusieron el apodo de la güera. En el momento de su desaparición, a Sharon le faltaban 2 meses para cumplir 5 años y la última vez que fue vista, llevaba pantalones cortos de color rosa y zapatos blancos.
La madre de Sharon, Guadalupe, declaró que el comportamiento de su hija cambió notablemente en los días anteriores a su desaparición, ya que se había vuelto muy nerviosa y cautelosa y de repente, ya no le gustaba ir por los recados que siempre disfrutaba. Asimismo, se alteraba cuando veía que el auto de color verde oscuro estaba cerca y le pedía a sus familiares que la recogieran o la acompañaran cuando pasaba junto a dicho vehículo. Poco después, en torno al 19 de julio de 1960, la mujer sospechosa fue vista llamando a la puerta de una vecina, a quien preguntó por información de la madre de Sharon. Según la vecina, la extraña mujer preguntó por la dirección de la madre y sus hijos, y estaba específicamente interesada en saber si tenía una niña pequeña. Además, dijo que preguntó por la situación económica y el número de hijos de Guadalupe, ya que según ella, pretendía ofrecerle trabajo. El 21 de julio de 1960, Sharon jugaba con sus dos primos de 5 y 11 años en un callejón en la parte trasera de la casa de su abuela. Aproximadamente a las 3 de la tarde, los niños vieron que una pareja se acercó a Sharon, a quien ofrecieron comprarle dulces y ropa nueva si subía a su auto con ellos. Cuando Sharon se negó, vieron que la mujer extraña salió del auto y la arrastró por el brazo hacia el vehículo, el cual fue descrito por los niños como un auto verde sucio y viejo. Inmediatamente después de que la mujer metiera a Sharon en el auto, los niños vieron que el auto partió a toda velocidad, siendo visto por última vez cuando giró hacia el oeste por una calle. Alertados, los primos de Sharon informaron inmediatamente del incidente a Guadalupe, quien denunció el secuestro a las autoridades. A partir de la descripción de los primos de Sharon, las autoridades teorizaron que el vehículo era un Dodge o Plymouth Sedán, de 1951 de 1952. En menos de una hora, se habían establecido controles en la frontera entre Texas y Nuevo México y se registraron numerosos vehículos en los controles de carretera. Al mismo tiempo, se buscó dar con el paradero de la secuestradora, quien fue descrita como una persona corpulenta de unos 30 años, de estatura baja, con gafas y de cabello rubio arenoso. Asimismo, también se buscó rastros del conductor del auto, un hombre descrito como un sujeto caucásico, delgado, de nariz larga y cabello liso de color arena. Las autoridades descartaron la posibilidad de que estos individuos hubieran secuestrado a Sharon para pedir un rescate, ya que la familia Gallegos era de escasos recursos y no se recibió ninguna petición de dinero. El acoso previo que rodeaba el secuestro parecía indicar que Sharon había sido secuestrada por un motivo específico, que parecía estar relacionado con algún tipo de obsesión que tenía la misteriosa pareja de secuestradores con la pequeña. La prima de 11 años de Sharon también había visto el auto verde cerca de la casa de la pequeña, cuando ambas caminaban por la calle hacia una tienda de comestibles. Según la prima, la mujer dentro del auto miraba fijamente a Sharon, quien al ver el vehículo, le pidió angustiada a su prima que la llevara en brazos. Asimismo, una amiga y vecina de la familia Gallegos, también informó que había visto el vehículo verde oscuro aparcado en el lugar del secuestro, el domingo de la semana anterior al día del crimen. Lamentablemente, la madre de Sharon falleció antes de que pudiera conocer el paradero de su hija y a la conferencia de prensa de su identificación tuvo que asistir Ray Chávez, un sobrino que nació 5 años después del secuestro de la pequeña. Sharon Lee Gallegos fue sepultada nuevamente en los terrenos de la Iglesia Católica San Francisco de Paula, el 25 de octubre de 2022 en la villa de Tularosa en Nuevo México. La pequeña fue enterrada en la misma tumba que su madre y su abuela, luego de una pequeña ceremonia a la que asistieron los familiares sobrevivientes, algunos de los cuales nunca la habían conocido. La policía aún investiga qué sucedió en los días previos al asesinato de Sharon y sobre todo, quiénes eran la misteriosa pareja que la secuestró,
y que motivó su despiadado crimen. Lamentablemente, no pude encontrar información que confirme si la familia intentó presentar una denuncia cuando notaron los acosos hacia Sharon, o si alguien intentó confrontar a la pareja no identificada para amedrentarlos. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y suscribirse. Asimismo, no olviden activar la campana de notificaciones para no perderse de ningún video. Yo soy Unsolved Crimes Reporter y conmigo será hasta una próxima entrega.